Aquí también, si nos vamos al origen, me acuerdo una de las impresiones que me llevé cuando estudié, hace tantísimos años, empecé a estudiar la India. La impresión que yo me llevé, quizás porque la recibí de alguien o porque yo hice mis reflexiones, es que en la India antigua, quizás en las culturas antiguas, la separación que existe en nuestra cultura entre lo sagrado y lo profano, ¿no? La separación entre religión y sociedad y eso, no existía, estaba todo unificado. Entonces, la pregunta para nosotros en sí misma puede ser un proceso ¿cómo se dice? Responder a esa pregunta sería un proceso personal. O sea, no se podría responder esa pregunta como ni en 10 minutos ni en 15. Tal. Te voy a comentar 2 o 3 cosas de este tema, claro, porque hay aspectos. Entonces, asumiendo que como que estaban unidos, en un momento dado sí podemos concluir, y esto es observable, que hay algo que los une al yoga como forma de vida, digamos, y a lo que proponga un dogma religioso. Vamos a ver luego las diferencias, pero hay algo que son los valores éticos, los valores universales, que están en prácticamente todas las culturas, como la no violencia, la honestidad, la verdad, la limpieza, cosas que pertenecen a la naturaleza incluso. Y entonces de ahí, de lo que es lo que yo llamo la inteligencia cósmica, la inteligencia de la naturaleza, tiene implícitos unos valores que incluso están a nivel animal, aunque sea de forma, aunque los animales no tengan el pensamiento conceptual desarrollado, pero están ahí. Entonces de eso nacieron una serie de valores que son comunes y que los afirman el pensamiento religioso y la forma de vida yógica. Ahora, asumiendo que eso en principio puede ser común o igual, ¿en dónde vamos a marcar las separaciones? Porque evidentemente las hay. Claro, ¿por qué? Yo creo que lo principal está en lo siguiente. El yoga, vamos a hablar de yoga, por supuesto, no como ir a una sesión de yoga y como que voy a tomar una clase y esto es mi yoga y esto es mi vida, como algo diferente, sino vamos a tomar el concepto de yoga como forma de vida y como que el yoga incluye diferentes tipos de prácticas que podrían ser, una vez que se conocen, aplicables a todos los momentos del día. Vamos a tomar ese punto de vista. Entonces, tenemos que, ¿dónde hay diferencias? Bueno, pues que el yoga sería es un camino, claro, de autoconocimiento y transformación que va a generar muchísimos cambios en la persona. O sea, autoconocimiento de llegar a conocernos cuál es nuestra naturaleza, nuestra esencia o como le queramos llamar, va a pasar por muchos procesos de transformación. Entonces, eso va a implicar dudar, poner en entredicho hasta tus propias creencias, tu propio punto de vista sobre la realidad, sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones que tú tienes con la naturaleza, con tu entorno. La práctica de yoga va a remover. Entonces hay momentos y situaciones, incluso yo que he vivido en una tradición del yoga muchos años, que el propio maestro, el propio ambiente te rompe hasta esquemas que te han enseñado dentro del contexto. Entonces, ¿qué ocurre con los llamados dogmas religiosos? Claro, las religiones están sustentadas por dogmas, por digamos, un tipo de pensamiento institucional de alguien que dijo eso y eso es irrefutable. Entonces ahí están chocando. Ahora, lo que pasa es que, claro, y esto me gusta comentarlo porque es aquí donde cada uno debe pasar por su proceso, porque yo he sido el primero que en cierto momento de mi vida me desvinculé de lo que me habían enseñado a nivel religioso, ¿no? Y ya pues en cierto momento también entré en el yoga y en algún momento de años después, de alguna manera volví yo qué sé, por ejemplo, me vi meditando en Santo Domingo de Silos con los monjes gregorianos y escuchando sus cantos y subirme con ellos allí a hacer sus cantos. Claro que, por supuesto, si lees las traducciones, pues no te conectas con ellas. Pero había algo
había algo en esas prácticas que ellos hacían que me removieran, como diciendo, si la misma sabiduría que yo he vivido en otras partes del mundo está viva también en mi propia cultura, pero cómo asimilar y cómo entender eso y cómo coger lo que puede ser positivo y no quedarte en las partes que quizás desde el punto de vista del yoga, porque claro, una parte que tiene el proceso de autoconocimiento del yoga, como he dicho hace un momento, es que te puedes remover tus propias creencias. Entonces, ¿cómo asimilar eso en un pensamiento religioso? Pues es un proceso personal y es ahí donde cada uno... Y entonces lo bueno que iba a comentar que tiene el yoga es que hay aspectos de la práctica del yoga que están dentro de lo que es la tradición del yoga y que, bueno, según va el yoga moderno, puede ocurrir que según está yendo, puede ocurrir que algunas personas o nuevas generaciones tiendan, a menos que tengan a una persona o un maestro que les hable de eso o que les enseñe ciertas partes de la tradición, como que pudieran desvincularse. No perderse, pero esas personas a nivel personal de experiencia, y a lo que quiero decir es por ejemplo, el tema del cómo el yoga, en lo que yo entiendo lo que es la esencia del yoga, es integrativo. No puede rechazar, aunque haya diferencias con el pensamiento religioso, no puede rechazarlo, lo tiene que integrar. Entonces esto sí se dice, de que el yoga debe ser practicado aceptando cualquier tipo de creencias. Pero eso está a la orden del día. Pero hay algo más que no simplemente las creencias, sino lo que se va asociado a las creencias, como los posibles rituales que se hagan en un cierto pensamiento. Entonces, el conocimiento del yoga asume la posibilidad de que cualquier actividad religiosa pueda ser integrada como yoga y da su interpretación. Entonces, y además lo hace de forma muy grandiosa porque habla de un concepto que se llama Ishvara, que es como un concepto, pero un concepto práctico, no un concepto que se queda como en un pensamiento, sino un concepto para trabajarle, que es conscientemente utilizar la simbología. Claro, porque el pensamiento religioso está lleno de mucha simbología. Entonces, por una parte, el yoga moderno va liberándose a través del Hatha Yoga, de la conciencia de la energía y, en fin, progresos que se están haciendo grandísimos, de alguna forma nos liberamos de ciertos aspectos simbólicos que ya no necesitamos. Pero al mismo tiempo, y esto lo considero yo una maravilla, es poder utilizar que en tanto tenemos mente, la mente funciona por pensamiento y cada pensamiento puede significar para ti una cosa. ¿Por qué no utilizar la simbología de los pensamientos, de los objetos? Como diciendo, para mí esto puede ser algo grande y darle un valor. Y esto es lo que el yoga trata y lo asimila al pensamiento religioso. Y de forma que, dependiendo del grado de conciencia en cómo se practica las actitudes religiosas, lo puedes convertir en un proceso de transformación, como decimos, del yoga. De forma que incluso las creencias que tienes podrían evolucionar. Y por ahí va. Entonces, para mí siempre es muy esperanzador este punto de vista de que, claro, cada persona y la humanidad misma tiene que seguir sus procesos con sus religiones y eso, pero a nivel individual, que esta especie de globalización que está habiendo, ¿verdad?, de que la gente vaya conociendo el yoga, que lleguen a conocer esta parte. Que no, y yo pues me encargo en lo que puedo en mis clases explicar esto. Que todo tipo de pensamiento y todo tipo de creencia puede ser integrado de forma yógica para el propósito de llegar a conocernos.